El siguiente video tutorial tiene como finalidad la explicación en detalle del efecto mezcla. Este efecto es aplicable a dos objetos como base, ya sean textos, polígonos o combinar polígonos con textos. Vamos a digitar, por ejemplo, Corel 16. Es importante definir un tamaño, un color respectivo. Por ejemplo, acá escojo el naranja. Y una fuente que tenga un volumen, por ejemplo, un Arial Black. Voy a duplicar este texto. Y ahora vamos a asignar otro color. Por ejemplo, el color amarillo. Seleccionamos ambos objetos. Y escogemos el menú Efecto, Mezcla. Por efecto tenemos esta ventana activa, del cual nos indica como objetos de mezcla un número de copias o un número de etapas. Al aplicarlo ya tendríamos esta presentación para que resaltemos estas copias, que son 20 en total. Vamos a asignar un color de borde. Me ubico en el color azul y al pulsar el botón derecho del mouse ya tendríamos un borde y podríamos apreciar mejor esta presentación de mezcla o de copias. Si selecciono ambos objetos y en las copias escojo un número pequeño como 1, que es la mínima unidad en el aspecto de etapas, al aplicarlo esta sería nuestra combinación. A la vez comprobamos cómo se combinan los colores entre ese amarillo y naranja. Tendríamos otro color naranja distinto como una acción de degradado. Y al asignar otras copias, como por ejemplo 4, al aplicarlo ya tendríamos 4 copias, 4 textos que hagan referencia a Corel 16. Mucho influye entonces el número de copias. Si digitamos un número como 60, entonces tendríamos 60 copias para una presentación de ese texto con relleno uniforme amarillo y como fondo naranja, cuyo borde ha sido el color azul. Si selecciono el texto frontal de color amarillo, comprobamos entonces que el resto del texto es parte de este efecto, del cual le estoy asignando como una especie de una sombra. Ese color de la sombra va a depender del color del borde asignado. Continuamos. Ahora voy a tener que desplazar este texto. Voy a tener que hacer una doble selección y hacer una acción de giro en forma libre. Tendríamos esta presentación del texto Corel 16. Para apreciar mejor nuestro efecto voy a asignarle ahora menos etapas, menos copias. Voy a digitar la mitad, 30, al aplicarlo. Y voy a asignar un color de borde blanco con el objeto de resaltar las acciones que hagamos. Antes, previamente, voy a asignar un color de borde, un color de relleno, y ya tendríamos esta presentación. Entonces hasta acá comprobamos un número de copias o etapas con su respectiva acción. De cambio de colores. En este caso estoy asignando una nueva silueta.
Entonces, hasta acá una explicación de cómo podríamos aplicar o cómo podríamos optimizar una presentación de formas que son muy útiles para resaltar un texto, resaltar un diseño, para una tarjeta de presentación, para un volante, un afiche, para definir nuestras carátulas de alguna revista, de algún libro. Entonces es una herramienta muy útil en el aspecto que genera copias. Todas las acciones mencionadas también podríamos aplicarlo en un texto denominado artístico, pero más no a un texto de tipo párrafo. Bueno, y propiamente podríamos aplicarlo a los polígonos o siluetas poligonales. Vamos a hacer un ejemplo ahora con polígono. Selecciono una elipse, le asigno un color, duplicamos esta elipse, le asignamos otro color y a partir de acá, al seleccionar ambos polígonos, ya tendríamos activo la acción de la mezcla en el aspecto de copias. Al aplicarlo ya tendríamos entonces 20 copias entre esta circunferencia verde y esta otra objeto de color rojo. Al hacer doble selección podríamos hacer una rotación, podríamos de repente definir una distancia, podríamos ampliar o reducir. Entonces comprobamos en qué consiste o cómo comprobaríamos en todo caso por nuestra propia cuenta acciones de copias denominadas mezclas. Repito, mucho influyen los colores para este aspecto. Entonces ya tendríamos dos presentaciones, uno como acción de texto artístico y la otra como acción de lo que se denomina las mezclas. Por ejemplo, vamos a seleccionar toda esta combinación de dos objetos a una determinada cantidad de copias o de mezclas para asignar una aceleración como objeto. Si hago un arrastre de mouse sostenido, ya tendríamos una presentación con esta característica de aceleración. Estamos definiendo entonces volúmenes. Ahora vamos a asignarle la acción de color. Al aplicarlo ya tendríamos esta presentación. Estamos generando distancias a nuestras acciones de copias. Si asignamos otros cambios máximos a la denominada aceleración y objeto. Estas mismas acciones se podrían aplicar en el texto. Claro está, previa selección de ambos objetos. Poligonales, vamos a asignarle el objeto y al aplicarlo ya tendríamos esta presentación del cual resalta el color frontal. Bien, jóvenes, hasta acá entonces una explicación de cómo nosotros como usuario podríamos aprovechar las acciones de mezcla para un texto artístico y las acciones de mezcla también para siluetas poligonales, específicamente a una circunferencia que inicialmente tuvo como base nuestra elipse. De esta forma finalizo una explicación de mezcla orientada a textos y orientada a polígonos.